Muy buenas, familia, hermanos, amigos, reciban un cariñoso saludo y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y, como digo, seguir extrayendo esas verdades eternas que están aquí para nosotros. Esperando que también ustedes estén tomando en serio y estén leyendo la palabra de Dios, no conformarse con lo que ven o lo que oyen acá nada más. Cada uno tiene que ser responsable con la palabra de Dios. A veces pregunto, como muchas veces ya lo he dicho, ¿tienen Biblia? No. Y yo no sé si es una casa, una familia donde la Biblia no existe. Y donde habrá una, y no sé cuántas personas estén allí, pero yo pienso que debería ser una Biblia para cada persona. Y si es posible, cada persona meterse en un instituto bíblico, seminario, lo que sea. Y estudiar y buscar, porque es una eternidad la que está en juego aquí. Y mucha gente lo que hace y toman decisiones basadas en lo que uno les habla y en eso nada más, sin saber si eso es verdad o eso es mentira. Es tremendo. Yo a veces pienso cuando tiene uno que viajar a otro país, en una ocasión que fuimos a Europa, por allá, por España, ¿y cuánto nos aseguramos para ir allá? Y eso fue como 2 meses sacando papeles, trámites, pidiendo una invitación desde Barcelona, España. Allá una familia nos mandó la invitación, que no es una carta de invitación, cualquier cosa, sino un documento que cuesta más de $200. Eso hubo que pagar y todo. Y después los pasaportes fronterizo al internacional y que la visa esté pasada al internacional, y en el caso nuestro no se alcanzó a pasar y no sabíamos si eso iba a ser un problema y todo. Pero en conclusión, ¿cuánto se asegura uno para ir acá a Europa, a España? A unas 11 horas en avión más o menos es ese viaje. Y es un viaje donde si uno falló alguna cosa se puede quedar allá o se hace deportar o trabaja, consigue el pasaje, regresa. Hay soluciones. Pero para la eternidad, ¿quién se asegura tanto? No, estamos tranquilitos, cruzados de brazos, bien contentos y tranquilos de que todo el que se muere se va al cielo y ahí estamos bien tranquilos. Por eso la gente no busca. ¿Qué va a coger la Biblia si dice, sea lo que sea, todo el mundo se va al cielo? Este engaño ha sido un problema y la gente no se mueve a buscar en la palabra o preguntar y decir, oiga, en verdad, ¿qué hay que hacer para ser salvo o cómo hacemos? Pocos hicieron esa pregunta, unos 2 o 3 en la Biblia se preocuparon de eso, de la vida eterna, y le preguntaron a Jesús. Pero hoy no. Todos están tranquilos y seguros que se van al cielo y que todos son hijos de Dios. Yo estuve en ese grupo. Hasta que cogí las Sagradas Escrituras y empecé a darme cuenta, dije, esto no es así. Y tratar de asegurarme y tratar de asegurar al resto, porque yo sería un irresponsable si me pongo a guiar mal a otra persona. Eso va a ser tremendo si Jesucristo paga un precio tan espantoso como le tocó pasar a Él. Para que yo comience a guiar mal a las personas, pensemos bien, eso más o menos dijo Santiago en el capítulo 3, versículo 1. No se hagan muchos maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. Si nos ponemos a guiar mal a una persona, y no estamos hablando lo que dijo Cristo, esto es serio, esto es muy serio. Por eso tratamos de agotar todos los recursos para hablar de la salvación como venimos hablando los miércoles. Pero bien, hoy estamos todavía con el libro de los Hechos
y llegamos al capítulo 10, y es donde el Evangelio se le predica a los gentiles, porque desde el día de Pentecostés se predicó la palabra al pueblo de Israel, y cuando fue esparcida la iglesia en Jerusalén, iban todos hablando la palabra solamente a judíos. Y esto creo que hasta el capítulo 18 del libro de los Hechos estuvo Pablo hablándole a los judíos. Y como no creyeron, no prestaron atención al mensaje, entonces Pablo, sacudiendo sus sandalias, se fue a los gentiles. Pero aquí está Pedro abriendo la puerta a los gentiles. Entonces yo a veces pienso, hasta ahora entran acá los gentiles, ¿y cómo es que en el Antiguo Testamento ya están los gentiles que son testigos de Jehová y todas estas cosas? Y nosotros también, que cogemos versículos que son para los judíos que están más atrás, y por eso hay un poco de descontrol en todo esto, y mala enseñanza también, porque si no tenemos cuidado con lo que dice Cristo, desde antes de la muerte y resurrección estamos todavía bajo la ley atrás. Y esto, si no se entiende, va a ser para problemas. Vamos a coger versículos que en realidad no son para nosotros, o basamos una doctrina en esos versículos que no es lo que dijo Cristo después de la muerte y la resurrección. Pero bien, llegamos al libro de los Hechos. En el capítulo 10 vamos a hablar de un centurión romano llamado Cornelio. Es famoso este hombre, pero aquí vamos a aprender algunas cosas, pero pidamos la bendición del Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos muy agradecidos por su gracia, por su misericordia, por su amor, que a pesar de los esfuerzos que hacemos, usted no deja de amarnos, porque no se puede negar, usted es amor. Gracias Padre por el perdón de pecados que hubo en Cristo y hay en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque usted es el que nos sostiene, el que sacia de bienes nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila, como dice en el Salmo 103. El que perdona todas nuestras iniquidades, el que nos colma de favores y beneficios. El que no nos cobra de acuerdo a nuestras faltas porque se acuerda de que somos polvo de esta tierra, Señor. El que rescata del hoyo nuestra vida, Señor. El que sana todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades y el que cicatriza todas nuestras heridas. Gracias por esa misericordia grande, Señor, que ha tenido para con nosotros, dándonos siempre lo que necesitamos, no lo que merecemos, Señor. Y gracias por este tiempo y por este momento y por este pasaje que vamos a estudiar, Padre, que el Espíritu Santo que mora en nosotros, los verdaderos creyentes, sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hechos capítulo 10, versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Extraordinaria familia la que tenemos acá, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, con toda su familia. Una familia de estas es una bendición poderla tener uno en una iglesia. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre de oración. Un hombre desprendido de las cosas materiales y ayudaba mucho a la gente y todas estas cosas. Y a veces pienso en estas personas, ¿cuál es la motivación que se tiene para hacer uno de estas cosas? Por lo general uno va buscando una salvación por medio de estas buenas obras que estaba haciendo este hombre.
Y cualquiera que vea a este hombre y lo haya conocido diría, este sí se va a ir al cielo, porque hace obra extraordinaria. No era cualquier cosa, oraba a Dios siempre. Era temeroso de Dios con toda su casa, hermosa familia la que tenía este centurión, y era un hombre importante. Pero a veces pienso que para la salvación hay gente así, haciendo todas estas cosas, haciendo mucho más de lo que Dios exige para la salvación. Y sin embargo, esto no salva. Todo lo que este centurión estaba haciendo, nada nos ayuda para la salvación. Porque la salvación no es por buenas obras y por algo va a suceder esto. Esto es muy importante. El versículo 3 dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día o 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Impresionante que él esté orando, esté ahí con su familia, teniendo un testimonio excelente y de pronto ve en una visión a un ángel que entra y le dice, Cornelio. Y Dios envía un ángel a hablarle a este hombre. Y no le mandó a alguno de los apóstoles, un discípulo de Jesús, ni nada. Y no entiendo por qué. Porque él no confía mucho en esto, en nosotros. Los ángeles son enviados por Dios, hemos hablado, creo que es el versículo 34 del capítulo 3 de Juan, donde dijo Cristo, el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan 1, por ahí el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan, enviado de Dios que se llamaba Juan, y este hombre habló la verdad. Aunque no hizo ninguna señal, todo lo que dijo de Cristo era verdad, porque era enviado de Dios. Y los ángeles que son enviados de Dios, por algo en el capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, versículo 2, dice, y si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, todo se cumplió lo que ellos hablaron. Y Dios los va a usar al final de los tiempos también, porque son los únicos que hacen la voluntad de Dios, hablan el mensaje como Dios se los entrega, no le meten mano como nosotros. Entonces le envió un ángel. Y entrando le dijo, Cornelio, Dios estaba viendo a este hombre, le venía siguiendo como a cualquiera, porque esa omnipresencia de Dios es inevitable. Yo digo a veces, esta omnipresencia de Dios es algo que anhelar o algo que temer. Todo depende cómo estemos andando nosotros, cuál sea nuestra relación con Dios. Si es buena, decimos qué bueno, porque el Señor se está dando cuenta de lo que estamos haciendo. Pero si es mala, Dios se está dando cuenta de todo lo que hacemos. Nos está mirando ahí qué es lo que hacemos durante el día. Todo lo está viendo y todas las cosas están desnudas a la vista de aquel al que tenemos que dar cuentas. Según Hebreos capítulo 4, versículo 13. Todas las cosas están desnudas a la luz de Jesucristo. Él está viendo todo lo que hacemos. Entonces, qué bueno es que haya visto a Cornelio. Mire este hombre lo que está haciendo, su familia. Cómo ora, cómo da limosnas. Es un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Es alguien que toma en serio lo que Dios dice. Es obediente y todo. Esto es una persona temerosa de Dios. Y le envió su ángel. En el versículo 4 dice, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones
y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Todo lo sabía Dios. Dios estaba escuchándolo y le escuchaba todas las oraciones y dice, tus oraciones han subido y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, no para salvación, sino para memoria. Esto será un recuerdo que vamos a tener de lo que tú hacías cuando estabas aquí en la tierra, por decir algo. Pero Dios está viendo y está escuchando. Y yo no sé si un día en el tribunal de Cristo aparecemos en una pantalla para ver qué es lo que estamos haciendo cada día, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, qué cosas justas estamos haciendo y qué cosas injustas estamos haciendo también. Todo esto, si es un creyente que conoce la palabra, es para temerle a Dios y tomar en serio lo que Dios dice, porque dice que toda injusticia es pecado. Entonces miremos, este estaba haciendo cosas buenas, cosas justas, y Dios las vio y las escuchó y dice, y han subido. Esas limosnas que han dado han subido para memoria de ti y tus oraciones. También yo las he escuchado, porque Él escucha, ve y sabe todo lo que estamos pensando y todo lo demás. El ángel le dijo a él, después que le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él le dice, en Jope hay un hombre que se llama Simón y tiene por sobrenombre Pedro. Dile, manda a alguien allá que venga y él te va a hablar algunas cosas muy importantes, pero el ángel también escogió la persona ideal o indicada o correcta para que le hablara a este hombre. No lo dejó solo, váyase a una iglesia y hable con el pastor a ver qué le dicen. Y me gusta todas estas cosas cuando el Señor desconfía de uno y le confía eso a los ángeles, y el ángel dice, bueno, a Pedro es el que necesitamos aquí, es un gran hombre de Dios, controlado por el Espíritu Santo, y dice en el versículo 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Escuche bien, él te dirá lo que es necesario que hagas. Todas estas cosas, Cornelio, que estás haciendo, das limosna, temes a Dios con toda tu casa, ora siempre, son cosas buenas, pero no son necesarias para la salvación, porque yo estoy casi seguro de que este hombre con estas cosas buscaba la salvación, o de no qué. Porque hay caminos que parecen derechos, dicen Proverbios capítulo 14, versículo 12. Parecen derechos, pero su fin es muerte. Creo que temerle a Dios es un camino que parece derecho, si es que vamos para la salvación. Hablando de salvación, el temor a Dios, dar limosnas, hacer buenas obras, es un camino bueno que parece derecho. La oración a Dios es un camino que parece derecho, si estamos buscando la salvación, pero que parece, pero esto no va a salvar a nadie. Si uno se pudiera salvar por dar limosnas, entonces Cristo no había muerto, o si se salvara por orar siempre a Dios, Cristo no había muerto, pero recuerda que Cristo murió. Venimos hablando de esa salvación tan grande los días miércoles. Entonces el ángel le dice, envía a Jope, donde un tal Simón curtidor que vive ahí junto al mar, allí posa Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas, porque es lo que yo digo, y a mucha gente, están haciendo mucho más de lo que el Señor demanda para la salvación. Lo que Él dijo fue, prediquen el Evangelio a toda criatura, que Cristo ya murió por nuestros pecados
conforme a lo que decían las Escrituras, que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Ese mensaje lo mandó a predicar Cristo el Señor. Prediquen eso a toda criatura y váyanse por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque hoy la salvación no es por obra, porque Cristo ya lo pagó todo. Ya no queda por pagar nada. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 2, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia fuese por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. O sea que si uno puede ser justificado por buenas obras, entonces ¿para qué murió Cristo? Y note bien que Cristo tuvo que llegar hasta la resurrección para poder justificar a un pecador por medio de la fe en Jesucristo. Según lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, que dice de Cristo que murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Así que mire hasta dónde llega Cristo para podernos justificar. Y la gente piensa que se va a justificar haciendo buenas obras, que yo no le hago mal a nadie, que yo no robo, que yo no miento. Un poco de mentiras. Y que no pecan, y son santos y todo, y que no necesitan. Eso le pasó a los fariseos, y el Señor les dijo, generación de víboras, ¿cómo escaparán del fuego eterno? A estos líderes religiosos, porque también eran igual que muchos ahora. Yo no le hago mal a nadie, yo ayuno, yo doy diezmo, yo no soy borracho, yo no soy bueno, ni como este publicano. Se comparaban siempre con lo peor y todo lo demás. Entonces nunca sintieron la necesidad de buscar un Salvador. Ellos se autojustificaban. Era lo que decía Cristo, unos que se justificaban a sí mismos. Tremendo. Entonces, este versículo es clave. Pedro le va a decir lo que es necesario que haga. El 7 dice, ido el ángel que hablaba, cuando ya se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Él tal vez les dijo, un ángel vino y me habló, que las cosas que yo estoy haciendo, Dios las ha escuchado y han subido a la presencia de Dios para memoria mía, pero no para la salvación. Y me dijo que enviara a Jope y llame a alguien que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él nos hablará lo que es necesario que hagamos. Y dejemos, eso es bueno lo que venía haciendo, y tal vez diría, yo voy a seguir haciendo eso, porque ya se convierte en un hábito para estas personas. Pero no es necesario para la salvación, porque cualquiera que vea a una persona haciendo eso dice, a mí muchas veces me piden oración pensando que yo estoy más cerca de Dios que cualquier creyente, y Dios no hace excepción de personas. Por lo que hago, esto no salva a nadie. Por lo que doy a veces así dice, pero es que usted tiene un corazón que... Pero esto no va a salvar a nadie. Si esto salvara, Cristo no había muerto, pero murió. Así que envió a sus siervos. El versículo 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ellos tenían siempre la costumbre de orar tipo 3 de la tarde. Y subió a la azotea, a la terraza de la casa, a orar. Y yo siempre noto eso, que esta era gente de oración. 2 cosas sobresalen en las iglesias que hay aquí y en los discípulos. La unanimidad, que estaban siempre de acuerdo
era un solo sentir, un solo corazón, una sola alma, dice la palabra. Y la oración, eso no lo descuidaba. Entonces Pedro estaba en la oración y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Él vio el cielo abierto y que bajaba en un lienzo, una sábana cogida por las 4 puntas, y vamos a ver lo que traía. El versículo 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Aquí vienen animales inmundos y tal vez vengan también algunos limpios. Pero los reptiles, y hay aves que no, que la mayoría de aves no son aves limpias que se puedan consumir. Y los reptiles son animales inmundos, y cuadrúpedos, que puede venir ahí un camello que no se permite comer, tal vez venga una vaca, y si es un cerdo no se puede comer. O sea que parece que venía de todo ahí. Limpios e inmundos, como habla en Levíticos. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y recuerde que él está con un hambre tremendo, pero mientras le preparaban subió a orar. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces él sí vio eso y diría, no, estos son animales inmundos, todo lo que viene ahí. Y pienso que sean solo inmundos y no venga ningún animal limpio ahí. Y yo no he comido eso, jamás. El 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y volvió a subir esto. Pero la palabra clave aquí es el 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y yo creo que estos animales inmundos nos representan a nosotros, a los gentiles. Aquí está hablando de los gentiles. Y Dios dice, no llames tú común o inmundo lo que ha sido ya limpiado. Dios nos ha aceptado, y este es uno de esos reptiles, pero Cornelio, porque es un gentil. Esto se hizo 3 veces y volvió a recogerse, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón. Preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Pero ya Pedro quedó inquieto con esto que vio, con esta visión. Y esto es como para que diga, ahora no llames inmundo a los gentiles, porque judíos y gentiles no se llevan entre sí. Ahora las cosas cambiaron. Porque si no es por esto, tal vez Pedro no va a entrar allá. Y hay un poco de duda, porque también en el versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es Dios quien está haciendo aquí la obra con los gentiles. Pero si el Espíritu Santo habla estas cosas a Pedro, que estaba pensando en la visión, es
porque tal vez si no es por esto, quizás Pedro no va. No, yo no voy a entrar en la casa de un gentil, porque era así era la situación. No se llevaban entre sí, como dice también en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús está con la mujer, se encontró con la mujer samaritana. ¿Cómo tú me pides a mí de beber siendo judío? Porque judíos y samaritanos tampoco se llevaban, y con gentiles eran los mismos, no se llevaban. Pero ahora Pedro queda pensando, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Y ahora el Espíritu convence a Pedro, no dudes en ir, porque yo soy el que los he enviado. Anda y háblale a Cornelio. Y tuvo que arriesgarse y tuvo problemas también, pero esto sirvió para testimonio. De todos modos, ya se nos fue el tiempo, esto vuela el tiempo, pero va a estar interesante este capítulo. Vamos a aprender muchas cosas, porque aquí la primera es que qué cosas son necesarias que hagamos para no perder tiempo si es que estamos buscando salvación por estos medios del versículo 2, por medio de estas cosas, estamos equivocados. Esto no va a salvar a nadie. Por algo vino él. Y era un hombre sincero, tal vez, que buscaba con todo su corazón la salvación o algo, y diría Dios, anda y le dice que Pedro vaya y le enseñe, vaya y le predique el Evangelio, porque esta es la salvación por medio del Evangelio. Pero bien, nos despedimos y si Dios permite continuaremos estudiando esto. Son pasajes tremendos para alguien que le gusta testificar y compartir el Evangelio a otras personas. Este pasaje es muy importante. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra, en mi caso Colombia. Y pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.